La formación de la doctrina alemana de artillería de asalto en el periodo de entreguerras se produjo en un contexto en el que el mando del Reichswehr buscaba activamente formas de proporcionar a la infantería un medio de apoyo directo altamente móvil. La experiencia de la Primera Guerra Mundial demostró claramente que los cañones remolcados no podían seguir el ritmo del rápido avance de las unidades y perdían la capacidad de influir en el curso de la batalla en sus momentos críticos. Mientras los burós de diseño trabajaban en plataformas de tanques, el mando de artillería formuló su propio conjunto de requisitos. La máquina debía ser lo suficientemente baja para que fuera difícil detectarla. El armamento se colocaría en una instalación interna en el casco, excluyendo la compleja y vulnerable torreta giratoria. El arma principal se concebía como un cañón de cañón corto, diseñado no para el combate antitanque, sino para la supresión de puntos de apoyo. Estos requisitos reflejaban el deseo de máxima practicidad e integración con las operaciones de infantería, donde la velocidad y la discreción jugaban un papel decisivo en la preservación de la iniciativa en el campo de batalla. El chasis del Panzer III resultó ser una base adecuada. Ya existía, estaba en producción y poseía la maniobrabilidad necesaria. Sobre él se instaló una superestructura blindada fija, simple desde el punto de vista ingenieril y menos costosa en recursos que una torreta de tanque. La máquina permaneció como parte de la artillería, no de las tropas blindadas, lo que predeterminó la composición y la preparación de sus tripulaciones. Estas estaban formadas por artilleros y comandantes que habían recibido una educación artillera clásica, acostumbrados al cálculo preciso de la distancia y a la evaluación de las condiciones de disparo. Esta especialización enfatizaba la esencia artillera de la máquina, donde el acento se ponía en la precisión y la coordinación, y no en la maniobra dinámica típica de las tripulaciones de tanques. Los primeros ejemplares de serie participaron en la campaña francesa de 1940. No disponían de ningún potencial antitanque especializado, pero la tarea no lo requería. Durante la ruptura de la defensa y la limpieza de aldeas fortificadas, el Stuck 3 suprimió con éxito los puntos de fuego, minimizando las pérdidas de infantería. Su silueta baja a menudo permitía acercarse sin ser detectado a distancias inaccesibles para la artillería divisional convencional. La máquina se percibía como un punto de fuego móvil, que reconfiguraba la situación táctica donde se necesitaba un apoyo de fuego instantáneo. Este debut confirmó la efectividad del concepto, mostrando cómo la artillería autopropulsada podía integrarse en el Blitzkrieg, potenciando la movilidad y el poder de fuego de las formaciones de infantería. Durante los primeros años de la guerra, el desarrollo de la construcción se centró en el refuerzo de los medios de observación, la mejora de la ergonomía de los puestos de trabajo y el aumento del grosor del blindaje. Aparecieron instrumentos de mando con un sector de visión más amplio, periscopios de puntería mejorados y una placa frontal reforzada. Sin embargo, el esquema general permaneció inalterado. El Stuck 3 era ante todo un instrumento de apoyo de fuego coordinado para la infantería, y no una máquina de combate universal. El mando no le asignaba tareas de lucha contra tanques enemigos, aunque en sectores aislados del frente se producían enfrentamientos con vehículos blindados. El cañón corto era poco efectivo incluso contra las máquinas enemigas de preguerra, y esta limitación se percibía como parte de un compromiso inevitable entre la universalidad y la especialización. Tales compromisos eran forzados considerando los recursos limitados y la necesidad de un despliegue rápido de nuevos medios. Con el inicio de la Operación Barbarroja, la construcción del Stuck 3 se enfrentó a un desafío no previsto en su concepto original. Al frente oriental fluyeron columnas kilométricas de máquinas soviéticas, incluyendo los T-34 y KV-1, que combinaban blindaje inclinado y armamento capaz de destruir la técnica alemana a distancias inaccesibles para los viejos cañones alemanes. Los medios antitanque alemanes objetivamente no lograban adaptarse a las nuevas realidades, y la escala de lo que ocurría no permitía limitarse a medidas parciales. El mando de artillería exigió revisar el rol del Stuck 3 y adaptarlo a la amenaza drásticamente aumentada. Este momento fue pivotal, ya que reveló la discrepancia entre el diseño y la realidad del frente, donde el apoyo a la infantería se dio paso a la necesidad de defensa antitanque. Para 1942 comenzó la implementación de cañones más potentes, y esta reestructuración determinó el camino futuro de la máquina. La disposición en casamata permitía colocar un arma de mayor tamaño sin crear mecanismos complejos de torreta, pero mientras se llevaban a cabo las modernizaciones, en la práctica se producían enfrentamientos donde las tripulaciones se veían obligadas a buscar soluciones que compensaran la falta de potencia de fuego. A menudo, el Stuck 3 tenía que ocupar posiciones ocultas, utilizar pliegues del terreno y edificios destruidos para reducir la distancia de combate a un mínimo aceptable.
La vulnerabilidad al intentar maniobrar bajo fuego de las máquinas soviéticas pesadas se hacía evidente, y la flexibilidad táctica de las tripulaciones adquiría un valor decisivo para la supervivencia. Estas improvisaciones en el frente contribuyeron a la acumulación de experiencia que más tarde sirvió de base para las recomendaciones tácticas oficiales. Ingenieros, diseñadores y comandantes de frente se enfrentaron al hecho. Si la máquina no cambiaba, su existencia perdería sentido. Y en este periodo comenzó la transformación del Stuk-3 de un medio auxiliar de infantería en uno de los elementos centrales de la táctica defensiva del Wehrmacht. Esta evolución fue forzada, pero demostró la adaptabilidad del pensamiento militar alemán, capaz de reestructurar doctrinas bajo la presión de las circunstancias, preservando al mismo tiempo los principios básicos de movilidad y poder de fuego. La transición al cañón de 75 mm de cañón largo fue un punto de inflexión en el desarrollo del Stuk-3. El nuevo armamento, desarrollado sobre la base del cañón antitanque PaK-40, proporcionaba una velocidad inicial del proyectil significativamente mayor y una penetración de blindaje suficiente para destruir la mayoría de los tanques soviéticos medianos a distancias típicas de los enfrentamientos frontales. Al renunciar a la torreta y fijar rígidamente el cañón en una superestructura compacta, los diseñadores preservaron la silueta baja de la máquina, lo que inmediatamente le confirió cualidades de plataforma de emboscada ideal. Esta decisión no solo aumentó el valor de combate, sino que también enfatizó la economía de la construcción, permitiendo implementar cambios rápidamente sin una reestructuración completa de la producción. La lógica ingenieril era simple. Si no era posible proteger la máquina uniformemente desde todas las direcciones, había que hacerla un objetivo difícil. La baja altura del Stuk-3 permitió ocultarse en depresiones poco profundas, entre muros derruidos y pliegues naturales del relieve. Los observadores notaban que en muchos sectores del frente, las tripulaciones podían ocupar posiciones inaccesibles para tanques de altura convencional. Mientras el enemigo intentaba localizar la fuente de fuego, el Stuk ya ajustaba la puntería y preparaba el siguiente disparo. Tales ventajas tácticas hacían la máquina especialmente efectiva en condiciones donde la iniciativa dependía del primer golpe preciso. El cambio en el rol de la máquina coincidió con la transición de las acciones de combate en el este de operaciones ofensivas rápidas a batallas largas y agotadoras. Las tropas soviéticas aumentaban la cantidad de vehículos blindados, incrementaban la resistencia y se oponían al avance alemán de manera cada vez más organizada. Las unidades alemanas pasaban con mayor frecuencia a la defensa, y precisamente en estas condiciones las nuevas capacidades del Stuk-3 se manifestaron en mayor medida. Su cañón y óptica proporcionaban ventajas en la precisión de tiro, y la preparación de las tripulaciones, procedentes de la artillería, permitía combatir a un nivel raramente visto entre las unidades de tanques al final de la guerra. Esta sinergia de factores técnicos y humanos convirtió al Stuk en un instrumento fiable para la estabilización del frente. Los cambios constructivos no se limitaron al armamento. El blindaje frontal creció hasta 80 milímetros, aparecieron placas adicionales en los laterales y, más tarde, pantallas anticumulativas aligeradas. Todo esto fue una consecuencia directa del creciente saturación del campo de batalla con medios antitanque. Los fusiles antitanque soviéticos PTRD y PTRS, a pesar de su efectividad limitada, podían perforar los laterales delgados de la máquina. En condiciones urbanas, la amenaza se volvía aún mayor debido a las distancias cortas y las múltiples direcciones de fuego. Estas modificaciones reflejaban la evolución de las amenazas y el deseo de los ingenieros de adaptar la máquina a las condiciones reales, preservando el equilibrio entre protección y movilidad. La confrontación se desarrollaba en el contexto de una creciente tensión en la economía militar alemana. La producción de tanques crecía, pero las pérdidas crecían aún más rápido. Surgió la necesidad de máquinas que combinaran una efectividad de combate aceptable con alta capacidad tecnológica y relativa baratura. El Stuk-3 cumplía estos requisitos. Su producción era más simple que la del Panzer IV o Panther, y el costo era significativamente menor. La industria podía fabricar más cañones de asalto que tanques completos, mientras que el valor táctico del Stuk en batallas defensivas era comparable o superior. Esta lógica económica permitió sostener el frente en condiciones de escasez de recursos. Los ritmos de llegada de nuevas máquinas permitieron formar divisiones de asalto independientes, capaces de reaccionar rápidamente a los cambios en la situación táctica. El mando utilizaba cada vez más el Stuk para estabilizar sectores del frente sometidos a un empuje repentino del enemigo. Al encontrarse en el centro de las acciones defensivas, estas divisiones a menudo se convertían en el elemento clave que mantenía las posiciones hasta la llegada de reservas o un repliegue organizado.
Tal rol enfatizaba la transición de una función auxiliar a una significancia estratégica en el sistema general de defensa. El hecho de que la mayoría de las tripulaciones siguieran formándose a partir de artilleros tuvo una profunda influencia en la práctica de combate del STUG. Estaban entrenados en técnicas de evaluación de distancias, consideración de condiciones climáticas y corrección de fuego basada en los primeros impactos o explosiones. En el frente, estas habilidades se manifestaban en una alta precisión y velocidad de puntería. Otro factor era la disciplina y la coordinación de acciones dentro de la tripulación. En el volumen limitado de la casamata, cada miembro del equipo entendía que el error de uno podía costar la vida a los 4. La carga psicológica era alta, pero la preparación y la responsabilidad mutua aumentaban la efectividad de la tripulación. Este aspecto humano a menudo determinaba el resultado de los combates locales. Mientras tanto, la tendencia general de la guerra cambió la situación estratégica. Alemania gradualmente perdía la iniciativa y la defensa se convertía en la forma principal de acciones. En tales condiciones, el STUG-3 apareció precisamente donde se requería una respuesta antitanque rápida y fiable. Reemplazaba los tanques ausentes, apoyaba la infantería, detenía rupturas, cerraba brechas. Pero precisamente esta universalidad comenzó a jugar un papel en su posterior desgaste y en la escala de las pérdidas. La sobrecarga de tareas llevó a que la máquina se explotara al límite de sus posibilidades, lo que inevitablemente afectaba su durabilidad y la seguridad de las tripulaciones. En el periodo de las mayores batallas de tanques de 1943-1944, el STUG-3 adquirió la reputación de una de las máquinas más efectivas del ejército alemán. En los lugares se registraban episodios en los que unidades individuales destruían decenas de tanques soviéticos con mínimas pérdidas propias. En la base de tal efectividad yacían varios factores: el entorno táctico de las batallas defensivas, el uso competente de la silueta baja, así como la calidad de la óptica y la preparación de las tripulaciones. Esta combinación permitía crear un sistema estable de fuego de emboscada, donde el STUG podía permanecer sin ser detectado por más tiempo y abrir fuego primero. Tales éxitos inspiraban al mando a expandir aún más la producción. La aventura de la máquina en la estrategia defensiva tenía una base técnica clara. Mientras que muchos tanques necesitaban una corrección frecuente de la posición de la torreta y perdían segundos preciosos en la puntería, la instalación en casamata del STUG-3 aseguraba una mayor estabilidad del cañón. Las tripulaciones podían verificar previamente el sector de fuego, esperar el acercamiento del enemigo y combatir en un régimen semistacionario. En combinación con la alta precisión de los instrumentos de puntería, esto proporcionaba una ventaja significativa. En situaciones en las que los tanques soviéticos avanzaban en masa, el STUG-3 se convertía en un punto de fuego focalizado, alrededor del cual se construía todo el esquema defensivo. Esto permitía compensar la superioridad numérica del enemigo. La misma construcción de la máquina imponía ciertas limitaciones, pero en la práctica a menudo se convertían en ventajas. La ausencia de torreta significaba que el mecanismo de giro del cañón era más simple y fiable. No sufría de problemas característicos de los sistemas de rotación complejos. Gracias al menor peso y silueta, el STUG-3 podía ocupar posiciones inaccesibles para tanques clásicos y cambiar rápidamente la dirección del casco para la puntería. En condiciones de visibilidad limitada, y tales momentos eran especialmente frecuentes en aldeas destruidas o masas forestales del frente oriental, estas cualidades se transformaban en factores clave de supervivencia. Permitían a las tripulaciones adaptarse a las condiciones cambiantes del combate. El componente económico no es menos importante. La producción del STUG-3 requería menos recursos que los tanques de serie, la cadena logística era más estable, las máquinas podían fabricarse a alta velocidad, incluso en condiciones de bombardeos y traslado de capacidades productivas. La economía militar del Tercer Reich gradualmente pasaba a la concepción de plataformas simplificadas, capaces de proporcionar el máximo volumen de unidades de combate con mínimos costos laborales. Las instalaciones de artillería autopropulsada en casamata se convirtieron en el elemento central de esta estrategia, y el STUG-3 ocupó entre ellas una posición clave. Esto permitió sostener el frente por más tiempo que si el énfasis se hubiera puesto solo en tanques complejos. Los informes de combate de la segunda mitad de la guerra registraban repetidamente el rol extraordinario del STUG-3 en el mantenimiento de líneas defensivas. Allí donde las unidades de tanques capaces de combatir estaban ausentes o habían sufrido grandes pérdidas, las divisiones de asalto actuaban como la principal reserva antitanque. Esta universalidad por necesidad llevaba a que el STUG se utilizara en situaciones para las que formalmente no estaba destinado.
Las máquinas enviaban a combates urbanos, bajo fuego de artillería y morteros, a la rectificación de sectores peligrosos del frente, a operaciones nocturnas y redespliegues urgentes. Cada episodio aumentaba la probabilidad de pérdida de la tripulación. Los combates dejaron de ser maniobrables, las líneas del frente eran inestables y las tropas soviéticas recibían cada vez más medios antitanque. Esto creaba un círculo vicioso de desgaste y pérdidas. Un factor separado fue el crecimiento de la presión aérea. Desde finales de 1943, la aviación aliada atacaba prácticamente sin interrupción las columnas de transporte, nudos de abastecimiento y lugares de concentración de técnica. El Stuk-3 era vulnerable desde arriba, su blindaje de techo no podía proteger contra impactos directos y la ausencia de torreta dejaba a la tripulación sin un medio efectivo de defensa circular. Incluso sin impacto directo, una explosión cercana podía sacar de servicio elementos mecánicos o dañar instrumentos de observación. Las tripulaciones aprendían a camuflar las máquinas bajo árboles, construir refugios temporales y moverse en grupos pequeños, pero estas medidas se volvían insuficientes. La aviación convertía cualquier movimiento en una operación riesgosa. A medida que aumentaban las pérdidas, las tropas de tanques alemanas se reforzaban con nuevos tipos de vehículos blindados, pero su cantidad no correspondía a las necesidades reales. El Panther y el Tiger eran caros, requerían mantenimiento complejo y eran escasos. En este fondo, el Stuk-3 se convirtió en la máquina que llenaba el vacío, pero esto significaba que precisamente él asumía el mayor volumen de carga de combate. Y cuanto más operaciones de este tipo realizaba, más rápido crecía la probabilidad de desgaste crítico y muerte de las tripulaciones. Este rol de relleno enfatizaba la practicidad de la máquina, pero también aceleraba su agotamiento. A pesar de la alta efectividad del Stuk-3, sus características constructivas se convertían en causa de pérdidas graves de tripulaciones en condiciones de una situación estratégica deteriorada. Una de las vulnerabilidades clave radicaba en la disposición del personal dentro de un único compartimento de combate. A diferencia de los tanques con torretas, donde los miembros de la tripulación están distribuidos en zonas diferentes, en el Stuk un impacto que perforaba el blindaje a menudo afectaba a todos a la vez. Incluso con una perforación incompleta, la tripulación podía perecer por fragmentos, desprendimiento de blindaje, incendio o explosión de la carga de munición, colocada en proximidad inmediata. Tal disposición era el precio por la compactibilidad y la silueta baja. Los problemas se agravaban a medida que las tropas alemanas se enfrentaban a nuevos medios de lucha antitanque. Las granadas acumulativas soviéticas, el tiro de mortero a distancias cortas, los Faustpatrone y medios antitanque manuales en condiciones de combates urbanos representaban una seria amenaza. El Stuk-3 poseía una protección frontal suficientemente potente, pero estaba calculada para situaciones de duelo en espacio abierto, y no para ataques desde arriba o desde los flancos. Los laterales, incluso con pantallas adicionales, permanecían vulnerables a fusiles de gran calibre y cañones ligeros. Estas amenazas requerían una vigilancia constante y adaptación de la táctica. La gradual destrucción de la infraestructura de abastecimiento llevaba a que las unidades de Stuk se vieran obligadas a actuar en condiciones de escasez de combustible, municiones y mantenimiento técnico. Las máquinas se desgastaban y la reparación se volvía dificultosa o imposible. En documentos de informe se registraban casos en los que las tripulaciones se veían obligadas a abandonar Stuk operativos solo por falta de combustible. Durante el repliegue, tales máquinas se destruían por sus propias tripulaciones para no caer en manos del enemigo. La contribución de tales casos a las pérdidas totales era significativa. Esto enfatizaba cómo los problemas logísticos agravaban las pérdidas de combate. La situación grave se agravaba por el rápido deterioro de la calidad del personal. Para mediados de 1944, la composición experimentada de las divisiones de asalto estaba casi completamente eliminada. En su lugar llegaban reclutas mal preparados, que habían pasado cursos acelerados, sin experiencia de coordinación dentro de la casamata y sin saber utilizar plenamente las fortalezas del Stuk-3. La caída del profesionalismo de las tripulaciones afectaba la precisión de tiro, la elección de posiciones, la velocidad de reacción a amenazas y la capacidad de toma de decisiones independientes. Las tripulaciones anteriores sabían camuflarse, elegir direcciones de repliegue y actuar en condiciones de pérdida parcial de visibilidad. Sus sustitutos a menudo se convertían en víctimas de errores tácticos elementales. Esta reducción de la calidad de los cuadros se convirtió en uno de los factores clave del crecimiento de las pérdidas. La situación en el frente se volvía cada vez más desfavorable, y el Stuk-3 se utilizaba con mayor frecuencia no como plataforma antitanque de emboscada, sino como último reserva. Se lo lanzaba a cerrar rupturas, a contragolpes nocturnos, a la retención de cruces y desvíos.
Cada desafío de este tipo se consideraba crítico y las máquinas entraban en combate en condiciones que excluían una supervivencia prolongada. En tales escenarios, las tripulaciones arriesgaban todo para estabilizar la posición, lo que llevaba a altas víctimas entre el personal. Para inicios de 1945, de más de 10.000 Stuka-3 producidos, quedaban en servicio alrededor de 1.300 máquinas. La mayoría de las demás se perdieron no por imperfecciones constructivas, sino como consecuencia de una combinación de factores relacionados con las condiciones cambiadas de la guerra. Las divisiones de asalto para entonces se habían convertido prácticamente en equipos de bomberos, que se transferían a sectores donde la situación amenazaba con convertirse en una ruptura incontrolable. Cada desafío de este tipo se consideraba crítico, y las máquinas entraban en combate en condiciones que excluían una supervivencia prolongada. Este empleo reflejaba la desesperación del mando. Uno de los escenarios de pérdidas más comunes eran los combates durante el repliegue. El Stuka-3 se utilizaba para cubrir las partes en retirada, lo que significaba la necesidad de permanecer en posición hasta el último momento admisible. Durante tales operaciones, las tripulaciones se encontraban bajo fuego denso, y después de la pérdida de movimiento o carga de munición, la máquina se convertía en un objetivo inmóvil. En tales casos, las tripulaciones volaban la técnica e intentaban llegar a los suyos a pie o en transporte de paso, pero no siempre terminaba con éxito. La destrucción de máquinas propias alteraba la estadística y creaba la impresión de una pérdida excesiva de técnica, pero tal empleo del Stug era una consecuencia inevitable del colapso estratégico. Enfatizaba el rol sacrificial de la máquina. La situación en combates urbanos, que se volvían cada vez más frecuentes a medida que la guerra se acercaba a las fronteras alemanas, era aún más pesada. En condiciones de edificación densa, el enemigo podía atacar la máquina desde arriba, desde los lados, desde sótanos y áticos. El techo débil del Stuka-3 lo hacía vulnerable a cargas de alto explosivo, granadas, medios acumulativos de infantería. La maniobrabilidad de la máquina en calles estrechas era limitada, y el giro del casco para la puntería llevaba al riesgo de atascarse o exponer el lateral al fuego. Estas condiciones convertían cada combate urbano en una lotería para las tripulaciones. El gradual empeoramiento del abastecimiento hacía imposible la reparación normal. Los informes de combate indicaban que una cantidad significativa de Stuka-3 tenía que darse de baja no por derrota directa, sino por fallos del motor, daños en el tren de rodaje o imposibilidad de reponer la carga de munición perdida. Todo esto ocurría en un fondo en el que las tropas soviéticas y los aliados occidentales producían vehículos blindados en cantidades incomparablemente superiores a las alemanas. La relación de fuerza se volvió tan desigual que incluso el empleo tácticamente competente del Stug no podía compensar la diferencia numérica y de recursos general. Esto creaba una atmósfera de inevitabilidad de las pérdidas. El último golpe fue el rápido deterioro de la calidad de las tripulaciones. Debido a la falta de tiempo para el entrenamiento, los reclutas recibían solo instrucciones básicas. Su falta de preparación se manifestaba en la elección incorrecta de posiciones, la incapacidad de camuflarse rápidamente, errores en la interacción con la infantería. Allí donde una tripulación experimentada podía detectar la amenaza con antelación, las nuevas tripulaciones a menudo reaccionaban con retraso. El resultado eran impactos que llevaban a la muerte de todos los que estaban dentro. El Stuka-3 no tenía compartimentos internos capaces de aislar a los miembros de la tripulación unos de otros. Esta vulnerabilidad se agravaba por el factor humano. Las pérdidas del Stug fueron el resultado de una combinación de limitaciones constructivas, sobrecarga táctica, colapso estratégico y degradación económica. Pero al mismo tiempo, la máquina demostró su efectividad en el marco de la tarea original y en las nuevas condiciones en las que la puso la guerra. Se convirtió en uno de los medios antitanque más efectivos de Alemania, al mismo tiempo que resultó ser uno de los más consumidos debido al carácter de su empleo. El alto porcentaje de tripulaciones muertas reflejaba no tanto la debilidad de la construcción, sino la escala e intensidad de las tareas que el Stug tenía que realizar en etapa final de la guerra. Esto enfatiza cómo la guerra cambia el destino del arma. Precisamente por eso, el destino del Stuka-3 parece dual. Por un lado, los mayores indicadores de vehículos blindados destruidos entre las máquinas de combate alemanas. Por el otro, una de las mayores proporciones de pérdidas irrevocables de tripulaciones. La máquina se manifestó como un medio práctico, fiable y tácticamente justificado, pero se vio envuelta en un conflicto cuyos escala e intensidad superaron el diseño de sus creadores. Y en esta contradicción radica la historia del Stuka-3, una máquina simple en construcción, pero colosalmente cargada de tareas, que jugó un rol significativo en las acciones defensivas y pagó por ello un alto precio. Esta historia sirve como recordatorio de cómo la evolución de la guerra puede cambiar radicalmente el rol incluso del arma más especializada.
convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y sacrificio.